Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días, iniciando este primer programa del año, ya después de las vacaciones que estuve por estas semanas. Y bueno, un gusto para mí poder compartir de nuevo y reactivar este espacio, que lo estuvimos pasando, bueno, las mejores entrevistas del año pasado y ahora sí ya retomando con todas las actividades. Es un gusto para mí poder compartir de nuevo este espacio donde vamos a estar, como siempre lo hacemos, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11, una hora, para hacer un resumen completo de qué está pasando en el mundo financiero, los datos, las estadísticas y por supuesto las entrevistas a profundidad, como lo hacemos todos los días. Siempre también arrancamos mirando un poco cómo está la ciudad, de qué manera se va a comportar el estado del tiempo. Continúan las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas para hoy, dice la Dirección de Meteorología, que prevé para esta mañana, o sea, para este día lunes, una máxima de hasta 32 grados y la mínima de 23. Acá tenemos el reporte, ahí vemos algunas nubes también. Dice, durante la jornada de hoy se prevén que continúen las lluvias con tormentas eléctricas para gran parte del territorio nacional, por lo que es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo. Para el resto de la semana se mantiene la inestabilidad en varios puntos en forma de chaparrones acompañados de tormentas eléctricas. Es lo que dice la Dirección de Meteorología, que nos habla de que tenemos actualmente una temperatura de 29 grados con humedad del 70% y hay vientos variables a 5 kilómetros por hora. Así que así se presenta la jornada de este lunes. Hoy es 23 de enero. Vamos a mirar el pronóstico extendido, si es que tenemos también a mano, para ver cómo se va a estar comportando para el resto de la semana. Hoy ya dijimos precipitaciones muy probables en horas de la tarde. Para mañana martes, caluroso con cielo mayormente nublado, vientos variables, máxima 39 grados. Miren lo que es para el día de mañana, muchísimo calor, mínima de 26. Usted sabe que cuando la máxima alcanza esa temperatura, también la sensación térmica es mucho más alta. Para el día miércoles, máxima 34 grados, mínima de 24, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables y se anuncian algunos chaparrones para el día miércoles. El jueves tendríamos una máxima de 36 grados con mínima de 24, cálido a caluroso, mayormente nublado, vientos del noreste, también algunos chaparrones. Y para el viernes, máxima de 38 grados, mínima de 25, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y ya nos anuncian lluvias para el día viernes. Así que así está entonces el pronóstico del tiempo. Hoy podríamos tener algunas lluvias, el miércoles también y el jueves, es lo que está diciendo la Dirección de Meteorología, con mucho calor en toda la semana y con un pico incluso el día de mañana alcanzando ya cerca de los 40 grados centígrados. Como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Pueden hacer sus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación. Somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactarnos al 0983-946-663 o en @estornia_py, nuestra cuenta en el Instagram. Vamos rápidamente a hacer el resumen de los principales indicadores económicos. Bueno, hay preocupación por cómo se están comportando la cotización de las monedas y específicamente la del dólar. Así que vamos a estar monitoreando bien de cerca de qué manera se está comportando el precio del dólar respecto al guaraní. Miramos cómo abre hoy la cotización de monedas en las casas de cambio. Estos son los valores de compra y venta que estamos teniendo en este lunes. A la compra 7.300 guaraníes, en la venta 7.400. El real en la compra a 1.400, en la venta a 1.480. El peso argentino a la compra a 18, en la venta a 25. Y el euro a la compra a 7.450, en la venta a 7.850 guaraníes. De esta manera entonces se están comportando las monedas en esta jornada de lunes a la apertura de del día de hoy en las mesas de cambio. Así que para tener en cuenta cómo están los precios de negociación en este momento de las divisas extranjeras. Miramos ahora precio de las materias primas. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Tenemos precio de los commodities. A ver si podemos mirar un poco cómo está el precio de la soja. Ahí está, soja, trigo y maíz.
Tenemos a la soja a 553 dólares por tonelada, una pequeña reducción en el día de hoy, pero se mantiene alto y eso es una buena noticia para el sector del campo que este año espera recuperarse. Se estima que vamos a tener una cosecha cercana a las 10 millones de toneladas, así que el precio se mantenga alto es una buena noticia. Por el lado del trigo, 272 dólares el precio por tonelada, con un aumento el día de hoy, y en el maíz también con precios en torno a 266 dólares por tonelada, una pequeña reducción, pero también precios que están muy bien cotizados en el mercado internacional. Cuando miramos cómo están los precios de otras materias primas, pero en este caso de los combustibles, los importadores están comprando hoy el heating oil a unos 3 dólares con 47 centavos por galón. Hubo un aumento del 2.69%. En el caso de las naftas, se están vendiendo a 695 dólares el precio por tonelada. Ahí hubo un aumento importante. Recuerden ustedes que habíamos cerrado más o menos a 600 dólares, en 630 más o menos habíamos cerrado en 2022 y ahora estamos 695. Sigue en una tendencia alcista en los últimos días. El precio de las naftas en el mercado internacional hay una variación positiva del 1% en la apertura del día de hoy en el mercado internacional. Así que mucho cuidado con el tema de otra vez aumentos en los precios de los combustibles. De hecho que ya tuvimos este mes un incremento más o menos en torno a 300 guaraníes por litro y en parte es porque estamos teniendo un dólar caro y los precios también que estaban bajando están recuperándose y están de a poquito volviendo a subir, sobre todo por el lado de las naftas. El gasoil está como un poco más estable, pero por el lado de las naftas refinadas, que es lo que compra Paraguay, sí hubo un aumento importante en las últimas semanas sobre todo. Ahora sí, miramos mercado bursátil, tenemos datos ya de enero, cómo se está comportando también en este mes de enero el mercado de valores, que el año pasado cerró con una caída y vamos a ver si este año se logra recuperar. Lo que estamos viendo es que por lo menos hasta el 20 de enero, hasta el viernes, teníamos un volumen acumulado de 1.454.000 millones de guaraníes en negocios. El volumen operado, digamos acumulado, era de 56 millones de dólares. Hubo una presencia interesante de emisión del Ministerio de Hacienda. ¿Se acuerdan que el año pasado también Hacienda, por las altas tasas, tuvo que salir del mercado? Es decir, los bonos del Tesoro se dejaron de emitir más o menos hacia mediados de año. Y bueno, es un jugador importante siempre dentro de lo que tiene que ver con las curvas de rendimiento. Por eso es importante que Hacienda retorne al mercado de valores este año con emisiones y estuvimos viendo ahí un poquito cómo se estuvo comportando también una de las primeras emisiones que hizo el Ministerio de Hacienda con bonos del Tesoro. Participación por monedas, si miramos en la parte baja, digamos, de este informe del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, estamos viendo que predomina, así como fue el año pasado, los negocios en guaraníes, 71% en guaraníes y un 26%, 28% mejor, corrijo un poco el dato, en dólares, ¿verdad? Después en volumen por tipo de renta, claramente casi el 100% es de títulos a renta fija. Y si vemos por volumen por mercado, estamos viendo que el mercado primario representa el 26%, el mercado secundario el 22% del total de los negocios. Y acá se hace una separación un poco y que me parece interesante que lo está haciendo la Bolsa de Valores. Aparta a las operaciones de reporto porque aparecían siempre dentro del sector de mercado secundario y hacen como una desagregación y fuera, digamos, de lo que son reventa de títulos, apartan a las repo y las repo representan, solo las operaciones de reporto representan un 51% del total de los negocios. Entonces, hacen un filtro interesante a partir de este año en la bolsa de valores, que antes metía todo como mercado secundario a las repo también y por eso tenían porcentajes muy altos, ¿verdad? Y ahora por lo menos en esta nueva presentación, vemos ya separado a las repo del resto de las operaciones que son de mercado secundario. Así que así está el sistema, o sea, por lo menos los datos hasta el viernes estaban así. Vamos a ver cómo se comportan en estas últimas semanas. Nos queda una semana y media más o menos todavía de enero.
con la intención de recuperar también el mercado de valores en lo que tiene que ver con volumen. El año pasado cerraron más o menos con una caída del 15% en volumen de negocios y hay que ver si este año logramos recuperarnos un poco de ese sacudón que fue el año pasado, muy motivado por el aumento de las tasas, ¿verdad? Que es lo que estuvieron argumentando los técnicos del sector del mercado de valores del por qué hubo una disminución en el volumen de operaciones el año pasado. Muy bien, hasta aquí nuestro primer repaso del año también aquí de Monitor Económico. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta vamos a venir con nuestro tema de análisis del día. Te adelanto un poco de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre el PIB estimado y la inflación y tasas de política monetaria. Se hizo una encuesta, ustedes saben la encuesta EDE, que es la encuesta de variables económicas y que se hace cada mes. El Banco Central hace a los agentes del sector económico, bueno, ¿qué están esperando ellos al inicio de este año, o por lo menos con los primeros días, digamos, de operaciones de este 2023, qué ya se está esperando en cuanto a crecimiento económico y en cuanto a inflación? Así que vamos a mirar los resultados de esa encuesta que se hizo y que se acaba de publicar. La semana pasada lo publicaba el Banco Central y vamos a estar mirando los números. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total.
Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés Muy bien, seguimos Monitor Económico y como siempre hacemos en este espacio, le dedicamos también algunos minutos para mirar una ventanita hacia algún punto del planeta con imágenes de cámaras internacionales. En este caso hay una ciudad que no sabía que tenía ese nombre, como el de la famosa modelo paraguaya. La ciudad se llama Larisa, pero no es Larisa Riquelme, es la ciudad en Grecia. Es una ciudad de Grecia, capital de Tesalia, y es la quinta ciudad más poblada e importante de Grecia. Las imágenes que estamos viendo son imágenes en vivo e en directo. Tiene algo más de 160.000 habitantes, está en una llanura agrícola en la orilla del sur del antiguo río Peneo. Es un importante centro agrícola y nudo del transporte urbano, interconectado por ruta y ferrocarril. Su zona urbana aloja una población de 250.000 habitantes y de acuerdo con restos arqueológicos encontrados se ha podido establecer que la ciudad y su área de influencia han estado habitadas hace ya 12.000 años. En la actualidad, Larisa es un importante centro comercial e industrial de Grecia. Según la leyenda, aquí es donde nació Aquiles y en donde murió Hipócrates, el padre de la medicina, además de ser el lugar en donde nació la famosa concubina de Alejandro Magno, Campaspe. ¿Verdad? Interesantísimo realmente el dato, ¿verdad? Y sobre esta ciudad griega que tiene este nombre, ¿verdad? El nombre de Larisa. Ahora son las 3 de la tarde con 19 minutos en esta ciudad griega. Tienen una temperatura actual de 16 grados y como ustedes claramente ven, están con cielo cubierto en esta tarde ya para ellos y con anuncio de precipitaciones para toda la semana en esta zona de Grecia, una de las ciudades más importantes a nivel comercial de Grecia. Muy interesante el dato y bueno, así estamos con estas imágenes en vivo y en directo que nos permite la tecnología para conocer algún punto de nuestro planeta. Hoy nos fuimos hasta Grecia. Ahora sí, vamos a nuestro tema del día. Hoy le habíamos comentado antes de la pausa que íbamos a mirar datos del estimador de cifras de negocios, que es una encuesta que hace mensualmente el Banco Central del Paraguay a los principales agentes del sector económico. Y vamos a ver qué resultados arrojó esa encuesta cuando le preguntaron sobre cómo iba a estar el crecimiento económico para este año. Miramos la placa y vemos los resultados. Tenemos a mano del estimador de cifras de negocios, tema de análisis. Ahí tenemos, cuando se le preguntó, por ejemplo, respecto al crecimiento económico, todos alinearon sus expectativas a lo que el Banco Central indica. Ustedes saben que el Banco Central espera para este año un crecimiento de nuestro PIB del 4.5 y los agentes consideraron de que el Banco Central tiene datos muy precisos, digamos, y están también, o ubicaron este mes sus estimaciones de crecimiento económico en ese mismo porcentaje. Para el año que viene, primera vez ya que tenemos datos del 2024, donde se considera que vamos a tener un crecimiento económico del 4%, que es más o menos el crecimiento potencial de Paraguay, que venía por lo menos antes de la pandemia, antes de todas estas crisis que tuvimos, era el crecimiento que Paraguay venía registrando de manera, o en promedio venía registrando en los últimos años. Así que los agentes económicos creen que ya un poco más normalizada la economía, después del efecto de la pandemia, Paraguay volvería a crecer a ese ritmo. Miramos también otros datos por el lado de la inflación. ¿Qué se espera para el costo de vida? ¿Va a seguir aumentando o no? Bueno, para este mes se espera que la inflación esté en torno al 0.4%, para el mes siguiente también 0.4%, y para este año las estimaciones
hablan de que el costo de vida va a aumentar en un 5%. Es una buena noticia teniendo en cuenta de que el año pasado cerramos en 8.2%. Entonces obviamente tendremos una inflación más baja que la que fue el año pasado, pero todavía a un punto porcentual por debajo de lo que es la meta del Banco Central, que cada año se pone como meta llegar a un 4% de inflación, así que vamos a estar por lo menos un punto porcentual más arriba, es lo que están esperando los agentes económicos. Que sí, ya mirando el 2024 consideran que la inflación se va a retornar a esa meta del 4%. Si se mira los próximos 12 meses, es decir, de enero de este año a enero del año que viene, estaríamos en 4.5%. Y en el horizonte de política monetaria, es decir, si proyectamos, o cuando se le pregunta qué esperan, proyectado la inflación para los próximos 18 a 24 meses, y bueno, y claramente estiman de que la inflación ya se va a ubicar en torno a la meta del Banco Central, que es de un 4%. Con lo cual, lo que en resumen nos están diciendo los agentes económicos es que la inflación se va a ir desacelerando a lo largo de este año. Obviamente los precios van a seguir aumentando, pero ya no al ritmo del año pasado, y que se iría alineando a ese acostumbrado 4% que habíamos tenido durante mucho tiempo, donde digamos que la variación de los precios no pasaba en general de esos porcentajes, y volveríamos a ese ritmo más de estabilidad en cuanto a los precios, a pesar de que claramente hay algunos rubros como el sector de los alimentos o el de los combustibles que tienen fluctuaciones importantes siempre porque son precios muy volátiles. Pero en el resto de la canasta se mantendría todo con estabilidad. Bueno, hasta aquí nuestro pequeño espacio de análisis, mirando un poco algunos números del Banco Central en este informe. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta de la pausa vamos a meternos de lleno a hablar de un tema que está generando preocupación, un tema que es un proyecto de ley que se presentó el año pasado y que muy probablemente al retomar las actividades en marzo de este año en el sector parlamentario se podría volver a impulsar, que tiene que ver con los impuestos a lo que son los streaming o los servicios de internet o los servicios de música o reproducción de videos a través de internet, y se quieren establecer, o por lo menos hay un proyecto para establecer más impuestos aparte del IVA que ya se cobra para estos servicios. ¿Cómo eso puede afectar a todos los miles de usuarios que hay en Paraguay? ¿Qué podrían pasar con esas marcas internacionales? ¿Seguirían o no en nuestro país prestando los servicios? Vamos a hablar del tema a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento.
Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farmoliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farmoliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF.
Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases, enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología, y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro, con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Muy bien, estamos de nuevo en el canal 5 Días, en Monitor Económico, y en este espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico. En las últimas semanas comenzó en redes sociales sobre todo, comenzó a hablarse mucho sobre un proyecto de ley donde los streams por internet de diferentes servicios, ya sea de música o de reproducción de video, podrían eventualmente, se le podría imponer un impuesto, ¿verdad? Podemos, si lo pudiéramos catalogar como algo, le podríamos decir la ley Spotify, por ponerle un nombre, porque fue, digamos, una de las plataformas que más se mencionó, dado a que hay algunos rumores de que podría incluso salir del país o dejar de prestar servicio en el país a consecuencia de este proyecto de ley que está hoy en el Congreso. Pero para hablar del tema y que nos explique
por qué se quiere cobrar este impuesto, qué implicancias tendría eso para el mercado paraguayo. Está con nosotros Sebastián García, el diputado, quien fue uno de los que vino alertando un poco sobre este proyecto de ley y a quien le agradezco que está aquí con nosotros en los estudios del Canal 5 Días. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buen día, Samuel, ¿cómo andamos? Gracias por la invitación, un saludo a la teleaudiencia y un gusto estar acá. Bueno, muchos somos usuarios de muchas de estas plataformas, Netflix, Spotify, y yo recuerdo, y estábamos hablando fuera de aire, que en 2019 se incorpora, digamos, un sobrecosto a lo que estábamos normalmente pagando con el impuesto, o el IVA se le impone a estas plataformas, y eso ya, bueno, los usuarios tuvimos que asumir, digamos, ese costo mayor por ese tipo de servicios. Y ahora nace una nueva iniciativa que te pediría si pudieras explicar qué es lo que se está pretendiendo, porque hay una asociación que está buscando que se imponga un 10% por este tipo de servicios. Así mismo, básicamente allá por el mes de septiembre, surge esta propuesta, esta iniciativa que modifica la ley de derecho de autor, propuesta por la Sociedad de Gestión Colectiva, la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutores, AIE, ¿verdad? Básicamente su directiva y sus asesores llegan al Congreso, a la Cámara de Diputados y presentan esta iniciativa de supuesto beneficio para los artistas paraguayos, ¿verdad? El problema es que el proyecto en realidad consistía en pretender aplicar una retención a todos los suscriptores de todas las plataformas audiovisuales, de reproducción audiovisual en Paraguay, ¿verdad? Lo cual tiene un montón de aristas que justamente prestan al debate, ¿verdad? En primer lugar, porque hablan de supuestamente reivindicar un derecho de puesta a disposición que todas las plataformas ya dicen que lo pagan a través de la sociedad de gestión de producción, ¿verdad? Los productores fonográficos. Entonces, ¿serían las disqueras? Sí, los sellos discográficos. Los sellos discográficos. Y los que hacen la producción de puesta en plataformas, digamos, ¿verdad? Y además de eso, surgen un montón de cuestionamientos de cómo se iba a llevar a cabo la distribución del dinero. Es decir, ¿por qué vos te vas al porcentaje de los suscriptores cuando que justamente el modelo de negocio de las plataformas tecnológicas a partir del streaming lo que permiten es transparentar que lo que se reproduce sean los que cobren? Es decir, los que suenan mucho sean los que cobren, en función a la cantidad de reproducciones. Y ahí es donde a mí por eso te pedía así muchas aclaraciones, porque, a ver, del 100% de la reproducción, la mayoría de lo que se escucha es música de afuera, y se estaría de alguna forma recaudando, no por artistas nacionales, sino más por artistas de afuera. Exactamente, pero justamente ya convengamos que acá el primer error está en pretender cobrar por las suscripciones, ¿verdad? La suscripción pues no te dice cuánto, qué escuchás, cuánto escuchás, no hay correlación. Entonces ahí ya viene el error. Y nosotros en aquel entonces ya empezamos a juntar voces contrarias, pero lo llamativo era que se buscaba tratar a las apuradas, ¿verdad? Lo llamativo era que aún habiendo alertado que habían muchas voces en contra, a toda bala querían sacar los dictámenes de aprobación, a toda bala querían meter a que se trate en la sesión y rápidamente pretendían que el proyecto corra, ¿verdad?, en supuesto beneficio de los artistas. Pero continuaban llegando las opiniones contrarias, donde decían que justamente el proyecto es inviable porque necesariamente la carga va a terminar yendo al usuario final. Sí. Es decir, esos $6 que hoy cuesta una suscripción a Spotify, por usarlo como ejemplo, va a terminar siendo $6.60 porque no tiene cómo efectuar esa retención, cómo ejecutar esa retención. Entonces, a esos $6 se le suma el IVA a los servicios digitales que te llegan. Claro, y eso es algo que te iba a preguntar también, porque, a ver, yo recuerdo que en 2019, cuando se ingresa el tema del IVA a las plataformas digitales, los bancos nos alertan de que en tu tarjeta iba a venir ese sobrecosto, y después yo recuerdo que Netflix y el propio Spotify te enviaban un mail porque tienen tu contacto donde te avisaban, ¿verdad? O sea, entonces, sobre eso que ya estamos pagando, que es el impuesto más por del valor del servicio, vendría un 10% más. Un 10% más. Y acá lo preocupante es que se propone, bueno, una cosa es que el fisco venga y te diga, bueno, quiero ver cómo retener un impuesto, que si bien es súper discutible, al final de cuentas es el fisco y por lo menos se esperaba que ese dinero vaya a financiar el INAP, es decir, la industria el Instituto Nacional de Artes Visuales, ¿verdad? Sin embargo, en este caso es una relación entre privados. O sea, se le está pidiendo por ley que las operadoras de tarjeta de crédito pongan una retención
a privados, es decir, a las plataformas digitales privadas, para que el dinero vaya otro a la privado. organización privada, porque Claro, la y ahí- organización de gestión colectiva es privada. Totalmente. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, soy músico y no estoy asociado a esa asociación? ¿Por qué todos los beneficios van solamente a alguien que está asociado a un sector? Esa era justamente otra cuestión que levantamos en su momento. El artículo 42 de la Constitución Nacional prevé la libertad de asociación. Es decir, nadie puede estar obligado a formar parte de una asociación, mucho menos para pretender ejercer un derecho como sostienen en este caso. Pero sin embargo, lo que ellos dicen en ese proyecto de ley es que únicamente por gestión colectiva se puede efectuar este derecho, digamos, y el cobro por este derecho. Es decir, pasando por su asociación. Es decir, pagando un gasto administrativo que aplica a su asociación. Entonces, impide que aquella persona que hoy puede hacer todo por cuenta propia, es decir, gestionar su autoría, gestionar su producción fonográfica y gestionar la puesta a disposición de plataformas, pueda hacerlo de manera propia, de manera individual, ¿verdad? Necesariamente tiene que pasar por la Yo quiero los beneficios y me tengo que sí o sí asociar y justamente a ese grupo. Ese es el aspecto uno de los aspectos que cuestionamos, que realmente preocupa, ¿verdad? Porque hablamos de una importante cantidad de dinero que no sabemos cómo se va a distribuir, justamente atendiendo las denuncias que reciben históricamente estas sociedades de gestión colectiva, en las cuales se habla de que hay ciertas arbitrariedades a la hora de distribuir, que precisamente no hay transparencia, que precisamente no se sabe si realmente los que cobran más suenan más. O sea, justamente atendiendo esos cuestionamientos históricos, porque son cuestionamientos que llevan años, ¿verdad? Justamente de músicos que hacen saltar la alarma, que cobran muy poco. Entonces ahora nos vienen a decir que 10% del valor de los suscriptores va a ir a esta asociación. Ahí quiero hacer una pequeña precisión, porque me parece importante, diputado. Una cosa es que te cobren por suscripción y otra cosa es por reproducción. ¿Por qué? Porque yo puedo estar suscrito a Spotify, Netflix, lo que sea, y nadie sabe el contenido que yo estoy consumiendo. ¿Qué pasa si yo nunca consumo un contenido de música de algún artista nacional? Igual o sea, por cualquier tipo de artista, hablábamos hace rato del éxito de Shakira, de su última música, todo lo que genere el movimiento, eso no importa, va en beneficio para esta asociación. Y claro, porque es un 10% que se retiene al suscriptor. De la suscripción, no de la reproducción. Sí, y eso incluye Spotify, Deezer, Apple Music, incluye YouTube, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos saber que famoso mucho de los niños ven estos dibujos animados, esta música de niños, pero van a tener una retención del 10% para pagar a músicos paraguayos. Entonces, otra cosa que se pretende, discúlpame, es que un privado, como el caso, por ejemplo, de las empresas que hacen las procesadoras de tarjeta, le presten un servicio sin cobrar a esa asociación por ese servicio a la hora de la retención, como el caso de Bancar o de Inelco, que se le está pidiendo que retengan a sus clientes esa plata. Exactamente. Básicamente se quiere acomodar aprovechando que todas las suscripciones a esta plataforma son por tarjeta de crédito, entonces le dicen por ley las empresas procesadoras o entidades financieras procesadoras, en este caso van a tener que efectuar las retenciones correspondientes. Obviamente las respuestas de todas las procesadoras, las entidades financieras y muchas entidades a las cuales que se sintieron aludidas dijeron que es inviable. Claro, pero ¿por qué yo voy a prestar un servicio a un privado sin que me pague por hacer esa retención? Exacto, y entonces queda claro de que es inviable, queda claro de que va a recaer en el usuario final, queda claro de que aumenta el costo, el costo operativo de la plataforma digital, por lo tanto disminuye el valor del stream. O sea, el músico que hoy está teniendo éxito y que está cobrando regalías en las plataformas digitales va a terminar cobrando menos. Y acá viene lo más grave, ¿verdad? Lo más grave es que yo creo que es más amplio que el mercado, que la cuestión de plataformas musicales. Si hay algo que hicimos en este tiempo es hacer un esfuerzo para que las plataformas se fijen en Paraguay. Sí. Paraguay al final de cuentas es un mercado chico. Vinimos escribiendo mails, golpeando puertas, teniendo reuniones, videollamadas para que vengan las plataformas tipo PayPal, Stripe, para que las plataformas de transporte puedan funcionar así en su momento cuando querían bloquear el uso de Uber, Move y Bolt en Paraguay, justamente para sostener a la rosca de taxistas en ese entonces. Plataformas de entrega de comida, plataformas de inclusión financiera, de acceso a crédito barato, de financiación colectiva. Tantas herramientas existen hoy en día que nosotros necesitamos que se fijen en Paraguay. Necesitamos que vengan, que abran su mercado a usuarios paraguayos para que
aquellos que prestan servicios de programación, de diseño, de arte, cultura, música, puedan prestar el servicio al mundo y cobrar con facilidad. Claro. O sea, nosotros tenemos que ser facilitadores de las plataformas porque somos al final de cuentas un mercado chico. Somos un mercado chico que lastimosamente, así como así, no somos números para las plataformas que tienen escala mundial. Entonces tenemos que ser atractivos, pero para que vengan, se instalen, pero no que instalen una oficinita nomás, que es lo que pretenden al decir que Spotify no está presente en el país. Nosotros tenemos que apostar a que Spotify venga y fije sus oficinas regionales, por ejemplo, desde acá. Porque encuentra que acá hay seguridad jurídica, hay estabilidad macroeconómica, hay previsibilidad en cuanto a leyes, y no este tipo de leyes garrote que lo único que hacen es ahuyentar, porque amedrentar, porque eso es lo que se busca, amedrentar y decirle, espera un poco, Spotify no está físicamente en Paraguay, que vengan, que den la cara, básicamente le dicen con este proyecto de ley. Pero realmente es preocupante porque es el mismo mensaje que acusan recibo las demás plataformas. Claro. Entonces, si por decirte, Netflix tenía prevista alguna colaboración para hacer una serie en Paraguay, para hacer una película en Paraguay, para hacer una producción paraguaya, o una coproducción paraguaya, te dice, espera un poco, Paraguay me quiere aplicar esta retención también a mis suscriptores, y voy a pensar 2 veces si realmente considero invertir y apostar a ese país. Total. Entonces, eso es lo que preocupa cuando se da ese tipo de mensaje con este tipo de proyectos de ley, porque además de que va a ser atacado en inconstitucionalidad, se le va a buscar la vuelta por donde sea, es un mensaje negativo que damos a la apertura tecnológica de Paraguay. Totalmente. Y ahí te quería consultar algo. Mencionaste el streaming que es más conocido a nivel mundial, que es Spotify, y se habló o se publicó en estos días un rumor de que supuestamente esa plataforma estaría analizando si esto prospera, salir y dejar de prestar servicio en Paraguay, con lo cual nos quedaríamos sin el mayor streaming mundial de música. Justamente allá por septiembre, cuando hicimos la primera audiencia pública donde exponíamos los puntos de vista respecto a este proyecto, la Asociación de Agentes de Propiedad Intelectual alertó en un dictamen jurídico de que, son los privados. Estos son los privados. Alertó en un dictamen jurídico de que existía la posibilidad de que las plataformas consideren salir de Paraguay, allá por septiembre. En ese entonces, la DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, también alertaba de que este proyecto tiene que hacerse en coordinación con la DINAPI, en coordinación con los actores que se ven afectados por este tipo de proyectos, y no la asociación venir y a las apuradas con su directiva y con sus asesores pretender acelerar y agilizar el trámite de este proyecto. Claro que todos tienen derecho a venir al Congreso a conversar sobre proyectos de ley a sus representantes, pero hay que hacerlo, digamos, con apertura, con diálogo, con conversación, de manera que no termine teniendo un efecto negativo. Después de presentar esta alerta en septiembre, en diciembre insisten en meter en el orden del día, insisten en sacar los dictámenes por la aprobación. Finalmente, el 18 de diciembre, creo, llega una nota oficial de Spotify comentando la posibilidad de dejar el mercado si este proyecto llegara a correr. Y ahí sí que terminamos perdiendo todo, porque terminan perdiendo los usuarios, terminan perdiendo los músicos, que van a tener que eventualmente subirse a la plataforma a partir a través de otro país, o de un IP virtual, o de alguna otra solución que tenga un paso más, ¿verdad? Pero ahí se les complica cobrar, ahí se les pone barreras básicamente. Y justamente lo que nosotros necesitamos es evangelizar a que más músicos paraguayos entren a Spotify. Puede parecer jocoso este caso de Alder Alcide, que se hizo viral hace poco, ¿verdad? Sí. Pero él ya está en Spotify. Sí. Y él es un tipo que viene allá de la compañía de Maracaná, y hoy está en Spotify, hoy pueden escucharle en todo el mundo. Yo soy muy fan de la música del rock paraguayo, ¿verdad? Y conozco a muchos artistas, o conocí a muchos artistas gracias a Spotify, no por la radio. O sea, yo creo que hoy la radio, si bien es cierto, sigue siendo un medio importante, pero creo que la manera en la que conocemos a nuevos artistas es a través de estas plataformas. Y hay muchos artistas que se hicieron virales o que se hicieron hiper famosos por estas plataformas. Si nosotros restringimos estas plataformas, lo que estamos, o de alguna manera salen ellos, lo que estamos haciendo es perjudicar a muchos artistas que autogestionándose están a través de plataformas de streaming, están llegando al público masivo. Exactamente, y justamente estamos perjudicando a la iniciativa privada, individual, el éxito individual en pos de aquellos que no les va tan bien, ¿verdad? Entonces, supuestamente lo que se pretende acá es tirarnos a todo para abajo.
Y vos sabés que existen, por ejemplo, cuestiones curiosas, ¿verdad? Una de las listas, las playlists más con mayor número de seguidores de rock argentino es paraguaya. Mira. O sea, una usuaria paraguaya empezó a hacer una lista y empezó a tener seguidores. Hoy esta persona mete grupos paraguayos en medio de su lista. Entonces empieza a potenciar artistas paraguayos detrás del rock argentino. ¿Entendés? Empieza a darle reproducciones. Pero esto se puede gracias a que estás en la plataforma. Claro. Y le genera un alcance, ¿verdad? Que otros, de lo contrario, tal vez ni siquiera iban a buscar, tanto en Argentina, en Sudamérica en general, en Latinoamérica en general, porque sabemos que el rock argentino ya tiene una madurez de décadas, ¿verdad? Entonces, es así donde se encuentran oportunidades también para los artistas paraguayos. Y me preocupa que se presenten estos proyectos así de manera amenazante. Ahora la pregunta es, este proyecto de ley, ¿qué pasó con el tema de los dictámenes? ¿Ya tiene aprobación, media sanción? ¿Cómo está técnicamente su situación hoy a nivel de los pasos que hay en el Congreso? Y como te comentaba, el proyecto se intentó tratar varias veces y eso fue lo llamativo. Ahí fue donde saltó la alarma, ¿verdad?, de que la puchaca hay algo detrás. ¿No se había hecho audiencias públicas antes? Se hizo audiencia pública. En la audiencia pública se acordó, en cierta manera, se consensuó enfriar el tema y ampliar el diálogo y que se presenten propuestas y que se presenten planteamientos que beneficien a los músicos. Porque es cierto, claro que tenemos, ¿quién no les quiere ayudar a los músicos? ¿Y quién no quiere que los músicos ganen más? ¿Y quién no quiere que a los músicos les vaya bien en la plataforma digital? ¿Y quién no quiere que los músicos se proyecten a nivel regional y a nivel mundial? Que los músicos paraguayos sean embajadores de nuestra música y de nuestra cultura, ¿verdad? Pero pretender hacerlo de una forma que de manera matemática está demostrado que es contraproducente, que termina haciendo que los músicos ganen menos, es realmente preocupante. Entonces, aún habiendo consensuado frenar el tema, se intentó tratar incluso hasta la última sesión antes del receso legislativo. Ahora, a partir de esta nota de Spotify donde amenaza y considera dejar el mercado paraguayo, sí creo que ya se generan, digamos, corrientes en contra y difícilmente pueda ser aprobado. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es incluirlo, qué sé yo, en las primeras sesiones al retorno del receso legislativo, ¿sí? Y que se trate y se archive como tiene que ser, ¿verdad? De lo contrario, esperaría la sensatez de colegas que retiren su firma, porque realmente es un mensaje errado, un mensaje equivocado. Como te digo, en todo este tiempo que me toca ser legislador, que me toca ser diputado, buscamos conversar con plataformas, buscamos tratar leyes que permitan justamente la digitalización, que sean incentivo a la innovación tecnológica para generar oportunidades, para generar acceso a empleo, para generar educación a distancia. Hoy hay plataformas de primera que permite que por costos accesibles personas jóvenes paraguayos puedan capacitarse de manera con las mejores universidades del mundo gracias a esa plataforma. Entonces, o sea, también se verían afectadas. No específicamente, pero es un mensaje. Claro. Es un mensaje equivocado, no las plataformas no, pero nosotros tenemos que querer que vengan las de transporte colectivo, las de financiamiento colectivo, para tener más opciones que financien a microempresas, para tener opciones que financien iniciativas privadas, tal, que potencien el talento de los paraguayos. Entonces, con este tipo de ley, que alevosamente es una ley garrote, porque ellos mismos dicen, ahora Spotify ya nos hace caso, dicen. Esperan, pues quiere decir que para que te hagan caso vos tenés que presentar un garrote a cada plataforma. O sea, no es el mensaje que tenemos que transmitir como país. No podemos ser el país de la legislación garrote permanentemente. Esa no es la manera de integrarse al mundo. Al contrario, estás transmitiendo un mensaje de absoluta inseguridad, de incerteza jurídica. ¿Cómo hoy están cobrando los músicos a través de sus contenidos? O sea, yo soy un artista, un solista o una banda de rock, subo mi contenido a la plataforma y ¿cómo recibo las regalías? ¿Cómo está funcionando ahí? Y creas tu usuario, digamos, y te acreditan a la tarjeta de crédito misma con la que creas el usuario. ¿En base a tus reproducciones? En base a claro. En base ¿Qué es a ¿Qué es lo más lógico? Que es lo lógico y lo transparente. Claro. El que suena, cobra, sencillamente. Claro. Después, cómo figurar, cómo aparecer, cómo funcionar en las plataformas digitales, ya depende del conocimiento y de la estrategia de cada uno, ¿verdad? Pero tiene también su lógica, ¿no? Es que
a la deriva más se pone a la gente. O sea, como te decía, ese ejemplo del playlist de rock argentino, por ejemplo, que mete artistas paraguayos. Esas son estrategias de entrar, tratar de meterte en las grupos listas de grandes, reproducción. entrar en las listas de reproducción, entrar en los destacados, por ejemplo, que las plataformas te pongan entre sus artistas destacados, que se hagan asociaciones en conjunto. Este caso emblemático de Bizarrap, por ejemplo, él viene de un origen súper humilde, súper humilde, y sin embargo hoy tiene partnership, o sea, tiene asociación con Spotify, por ejemplo. Entonces Spotify mismo le potencia a tener el alcance mundial que tiene. ¿Qué es lo que están haciendo también muchos artistas paraguayos? Yo te decía que conozco bastante sobre el mundo del rock nacional y sé que en un último disco de Flow, por ejemplo, se asoció con un famoso cantante argentino de rock que metió esa canción dentro de las grandes listas de rock argentino y ahí explotó. Claro. ¿Verdad? Y bueno, ese tipo de trampolines tenemos que trabajar, y creo que el deber de las asociaciones de gestión colectiva tiene que ser eso. Incentivar, evangelizar. El problema era que en la audiencia pública muchos de los que hablaban a favor de la del proyecto ni siquiera estaban en plataformas digitales. Es decir, no entendían la lógica, cómo funciona. Pretendían poner básicamente plataformas contra artistas. Y eso pues hoy, a esta altura de la vida, no podés vos decir, en estos tiempos que vivimos de economía del conocimiento, de globalización gracias a la tecnología, vos no podés decir que es plataformas contra artistas, cuando que en realidad las plataformas son es la tecnología la que permite elevar ese alcance, ¿verdad? Al artista. Justamente un informe de la Comisión de Competencia del Reino Unido sostenía que las plataformas digitales permiten democratizar el acceso a las plataformas, ¿verdad? Permiten simplificar y hacer menos leoninos los contratos con los sellos discográficos, es decir, ya disminuyen, por ejemplo, la cantidad de cesión de derechos a perpetuidad, por ejemplo, que era una cuestión que existía, y además permite que revivan canciones viejas. Sí. O sea, entonces aumenta muchísimo la competencia. ¿Por qué? Porque las canciones viejas siempre están ahí. Cuando se hacían discos físicos o cuando se hacía reproducción física, las canciones viejas, una vez que se agotaba y que se perdía ese material. Que de hecho hoy una de las listas más famosas son las listas de los clásicos. Exacto. Ya sea en el estilo que sea, uno quiere escuchar las listas de reproducciones y clásicos de los 90, clásicos, que eso tienen estas plataformas, ¿verdad? Y uno de repente escucha esas canciones gracias a estas listas. Quiero ir antes de cerrar, diputado, a una consulta que estamos haciendo en redes sociales sobre este tema y qué está opinando la gente también, me parece interesante. Le decimos, ¿estás de acuerdo con el proyecto de ley para cobrar un 10% de impuesto a las plataformas digitales como Spotify por derechos de autor? 75.7% de la gente que está votando dice que no. ¿Verdad? Esa es la opinión por lo menos que estamos teniendo de la gente que a través del Twitter está opinando respecto a este tema. No sé si, por lo menos por lo que yo vi en tus posteos en redes sociales, más o menos en ese mismo orden también, en cuanto a la reacción de la ciudadanía, se está notando. Así mismo, siempre destacando de que hay mucho por hacer por los músicos y siempre destacando de que hay que hacer el trabajo que sea necesario para que los músicos ganen más, para que les vaya mejor, ¿verdad? Pero eso se logra generando una especie de poder contractual versus eventuales plataformas, se logra generando condiciones, ¿verdad? Que seamos números, ¿verdad? Que se difunda el uso de la plataforma, que más músicos se sumen a las plataformas. Y hay que entender que en este caso puntualmente ni siquiera es un impuesto. Si fuese un impuesto al fisco, ¿verdad? Ahí podemos hacer una discusión de si se necesita ese dinero y de a qué se va a destinar ese dinero. Acá estamos hablando de un dinero entre privados, una retención entre privados, ¿verdad? Y vos venís a pedir una ley para que un privado sea retenido de 10% de sus ingresos para pagar a otro privado que después va a distribuir de una manera que no hay sabemos otras cómo. Asociaciones de músicos. Pero muchas ya tienen, o sea, el asunto es que, por ejemplo, el tema de los autores, por ejemplo, ya cobran regalías porque tienen, digamos, regulado el tema a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional se centraliza el cobro y los autores reciben sus regalías en Paraguay. Acá lo que reclaman son los ejecutantes, los músicos, ¿verdad? Pero los músicos ya reciben también las regalías a partir de sus contratos con su productor discográfico, con su productora, con su sello. Entonces,
en ese contrato tiene que estar ese derecho de puesta a disposición. Eventualmente que se reclama. Claro. En teoría ya está. O sea, las plataformas responden diciendo, espera un poco, nosotros ya estamos pagando ese derecho. Ya estamos pagando por ese derecho si es un derecho internacional, como era que se encuentran tratados internacionales. Si vos no estás cobrando, vete con tu productora y ve qué tipo de contrato estás firmando con tu productora. Entonces ahí es donde tendría que venir la ayuda de la organización, en este caso, de impedir que los contratos sean justos. Claro, que la cuestión sea entre el músico y su productora en las regalías. Claro, y que sean justos, que las condiciones sean justas y que los contratos sean realmente beneficiosos para los músicos. O en este caso lo que se busca es un mayor ingreso, pero a través del usuario, no de la... Exacto. El problema es que atacás el usuario. Y el usuario pues es una desproporción en relación a si realmente suena o no suena el músico. Exacto. Y sobre todo porque, como te repito, al aumentar el gasto, el costo operativo de la plataforma, se reduce el monto de lo que tienen disponible para pagar de regalías. O sea, disminuye el valor del stream, como se dice, de la reproducción. O sea que el artista que está autogestionado termina perdiendo y termina recibiendo menos por sus canciones que se reproducen. Y bueno, como te decía también, me parece un problema que se pretenda obligar a alguien a asociarse para ejercer este derecho cuando hay grupos, hay músicos que ya lo pueden hacer. Creo que la mayoría luego son autogestionados. Paraguay creo que tiene el 85%, 90% casi de autogestión. Claro, yo por lo menos los músicos que conozco, la mayoría son autogestionados. Sí, porque es normal que el músico abra su propia productora y abra su propio sello, entonces hace todo. Hace todo en ese paquete. Y componga sus canciones, entonces hace todos los pasos. Así mismo. Por lo menos en nuestro mercado funciona así mismo. Ahora, diputado, te agradezco mucho por tu tiempo, por darnos estas explicaciones. Realmente es un tema que veremos cómo se resuelve. Esperemos que se resuelva de la manera que estás indicando, ¿verdad? Para no desalentar sobre todo la inversión también a nivel internacional. Nosotros que somos un medio económico, siempre buscamos que se fijen en nosotros para invertir en Paraguay, siendo un mercado tan pequeño, ¿verdad? Y bueno, y siempre alentamos a las cosas que ayuden a eso, no que nos tiren para abajo encima, que es difícil luego porque somos pequeños. Exactamente. Acá es una cuestión de previsibilidad jurídica, de dar tranquilidad a que Paraguay es un país amigable para la inversión, un país con potencial, un país que tiene potencial de ser prestador de servicios digitales, que tiene potencial de instalar centros tecnológicos, que tiene potencial de generar oportunidades a través de la tecnología. Entonces, este tipo de leyes garrote lo único que hacen es terminar amedrentando a empresas multinacionales, a plataformas multinacionales de esa envergadura, a que vengan y apuesten por Paraguay, ¿verdad? Por otro lado, hay iniciativas de zonas francas de servicios, hay iniciativas justamente de la ciudadanía digital en general. Paraguay tiene condiciones y tiene mucho potencial para que más empresas se fijen en el país. La famosa población joven que tenemos es justamente la población a la que se puede capacitar en habilidades que hoy requiere el mercado mundial, programación, diseño, prestación de servicios, de tecnología, un montón de oportunidades que si generamos un ambiente de incertidumbre terminamos dejando pasar de largo. Así que tenemos que ser amigables, tenemos que transmitir de que acá hay oportunidad y de que realmente esas oportunidades son las que nos van a permitir salir adelante y despegar como país. Totalmente. Y cierro con esto, diputado. Qué feo sería que a nivel mundial seamos noticia diciendo que en los portales internacionales sale, una multinacional Spotify sale de Paraguay por el tema de este impuesto, ¿verdad? Porque ahí es donde tu imagen desalienta totalmente la posibilidad de que otros inversores o otros contenidos internacionales puedan llegar a nuestro país. Así mismo, sería un precedente realmente negativo. Hoy surge ahora esta iniciativa que se llama ChatGPT, de la empresa tecnológica OpenAI, que es de inteligencia artificial, que otra vez, ¿dónde no opera? En Paraguay y en Venezuela. Lo mismo PayPal que tanta gente necesita acá, que tanta gente que facilitaría el cobro de servicios a tantos emprendedores paraguayos, hoy todavía no opera en Paraguay. Lo mismo estamos buscando para plataformas como Stripe, Payoneer y un montón de otras que tendrían potencial. Entonces tenemos que dar el mensaje correcto como país, ¿verdad? El mensaje donde acá se juega con reglas claras, de acá se juega
con reglas amigables y acá se busca generar oportunidades para la gente. Así es. Gracias, diputado. Muchas gracias a vos. El diputado Sebastián García hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Con esto vamos poniendo punto final a Monitor en esta primera edición del año 2023. Con esto cerramos. De mi parte es todo. Será hasta mañana.